El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy ponemos el foco en un nombre con una resonancia histórica particular: Aldara. Vamos a indagar un poco en su origen, en las historias que puede esconder. Y para esto contamos con información muy detallada que nos han facilitado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Ya saben, la web del Instituto de Historia Familiar. Nuestra misión hoy, pues descubrir la esencia, los datos más curiosos detrás de Aldara. Vamos a ello. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? El origen. Aldara parece tener raíces germánicas, viene de Aldeguara, y hay un par de interpretaciones sobre qué significa que son, bueno, fascinantes. Por un lado, anciana respetable, eminente, sabia, y por otro, fíjate, guerrera sabia. Una dualidad interesante, ¿verdad? Se nota mucho su presencia, sobre todo en Galicia, provincias como Pontevedra, A Coruña, aunque también lo encontramos en Ourense, Madrid, Lugo. Sí, y es que ahí lo fascinante es esa conexión tan fuerte con Galicia a través de una figura histórica clave, doña Aldara Eris, conocida popularmente como Santa Aldara. Vivió en el siglo X. Fue una noble muy influyente. Fundó monasterios importantísimos como San Salvador de Ceranova, Santa María de Vilanova. Y además fue madre de San Rosendo, otra figura religiosa y política de muchísimo peso en su tiempo. Vamos, que su legado, sin duda, impulsó la popularidad del nombre en toda la región. Claro, es llamativo, una figura tan ligada al poder, a la nobleza, a la religión, y cómo eso arraiga un nombre en un lugar concreto. ¿Sugiere eso que al principio el nombre llevaba sobre todo esa connotación de prestigio, de virtud? Pues podría ser una lectura inicial, sí, pero la historia del nombre tiene más matices, es más compleja. Porque si avanzamos unos siglos, hasta el XV, encontramos otra Aldara relevante, esta vez en la zona del Pirineo aragonés. Ah, pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Aquí es donde se pone realmente interesante. Esta Aldara era muy respetada por sus conocimientos como sanadora. Efectivamente, era conocida, respetada por sus habilidades curativas. Pero, y aquí viene el giro, ese respeto no impidió que fuera acusada de brujería y condenada por la Inquisición. Vaya, Es un contraste muy poderoso con Santa Aldara, ¿no crees? desde luego. Vemos cómo un mismo nombre se puede asociar a figuras veneradas, casi santas, y en otro contexto a personas perseguidas. Perseguidas por tener conocimientos que, bueno, se salían un poco de la norma de la época. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la percepción social, el poder, moldean la historia de un nombre. Totalmente. ¿Cómo cambia la narrativa? Y bueno, cambiando un poco de tercio, y para quienes también estén interesados en estas curiosidades que a veces rodean a los nombres, me refiero a los rasgos de personalidad que se les asocian esas cosas, es curioso cómo, más allá de estas figuras históricas tan potentes, la percepción popular moderna del nombre, según recogen nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, se inclina hacia rasgos como más, digamos, universalmente positivos. Exacto. Se suele decir que define a mujeres con un temperamento optimista, que son capaces de encontrar lo bueno en los pequeños detalles, ¿sabes? Se las describe también como apasionadas, comprensivas, con una inclinación materna. Ajá. Y en esa misma línea, la información que han recopilado menciona que su número asociado sería el 4, y su día más favorable el miércoles. Mira qué curioso. Sí, y sobre la flor de Aldara, el texto original la menciona, pero no llega a especificar cuál es exactamente. Sin embargo, y esto es un detalle bonito, nuestros amigos de heráldicafamiliar.com sí incluyen una ilustración preciosa de la flor en la lámina personalizada del nombre. Ah, exacta. Y esas láminas, que son un detalle estupendo, con toda la historia y los detalles del nombre Aldara, se pueden conseguir directamente en su web, en heráldicafamiliar.com. Dejaremos, por supuesto, un enlace en la descripción para quien le interese. Y es bueno saber que no solo hacen láminas de nombres, también ofrecen información muy detallada sobre el origen y la historia de los apellidos. Pues sí. Y si conectamos todo esto, si le damos una vuelta final, vemos cómo un nombre como Aldara no es solo una etiqueta, ¿verdad? Es mucho más. Es como un contenedor de historias muy diversas. Nobleza, santidad, sabiduría popular, persecución. Nos recuerda que cada nombre lleva ecos del pasado, ecos a veces contradictorios, pero siempre complejos. ¿Quién sabe qué otras historias no contadas contendrá aún?
Pues es una reflexión final muy interesante, la verdad. Y hablando de historias y de apellidos, aunque hoy nuestra exploración se ha centrado en el nombre Aldara, si alguien que nos escucha tuviera información sobre el apellido Aldara, desde el Instituto de Historia Familiar agradecerían enormemente cualquier aportación. Buscan ampliar sus registros, así que toda ayuda es bienvenida. Y con esto llegamos al final por hoy. Hasta la próxima exploración.